Nueva York es una de las ciudades más emblemáticas del mundo entero, desde Staten Island, la Estatua de la Libertad, el Central Park, Manhattan, Brooklyn, el Bronx, Broadway y Wall Street. Es probablemente la urbe más referenciada por la cultura popular y hollywoodense de todo Occidente. Sin embargo, ahora se halla en una decadencia crítica, en un momento crucial, envuelta en una nube de conflictos como no se veía hace décadas. La Gran Manzana parece retornar a los oscuros años 70 y 80, cuando sus avenidas y bulevares sucios, repletos de basura, hackeados por la delincuencia e incluso los apagones eléctricos, evocaban a la infame ciudad gótica de Batman. Sin embargo, la división social, el encarecimiento dramático de los precios y, bueno, una vez más, cada vez más truanes, actuando de manera delictiva y libremente por sus calles, la están echando a perder. Aún así, son problemas minúsculos en comparación a lo que se viene. A todo lo que nombramos, hay que sumarle inauditos casos de corrupción en la ciudad y en el estado de Nueva York que rebalsan desde las cloacas del estado profundo. La inmensa serie de infamias van desde agentes dobles chinos hasta los peores crímenes carnales. Para quienes no lo recuerdan, el año pasado se reveló que la gobernadora del estado, Kathy Hochul, quien a su vez sucedió a Cuomo porque Cuomo tuvo que renunciar por escándalos sexuales, tuvo al lado suyo, en su máxima posición de confianza, a una espía a sueldo del Partido Comunista Chino, infiltrada en su gabinete. Se trataba de Linda Sun, su ex asesora, y que hacía las veces incluso de secretaria personal, y quien hoy permanece bajo arresto junto a su marido Chris Hu, acusados de espionaje por la Fiscalía de Brooklyn. Cabe mencionar que Diddy Combs se encuentra en una prisión de Nueva York donde podrían soltarlo tras una sentencia extremadamente leve en su favor, junto a Harvey Weinstein, que está cerca de ser liberado, en la misma cárcel donde Jeffrey Epstein pasó mejor vida y ahora han cerrado el caso precipitadamente. En ese centro metropolitano de Brooklyn, donde todavía están Combs y Weinstein, hasta hace poco compartieron recinto con el gran estafador Sam Bankman-Fried, ¿recuerdan? El megacriptodonante del Partido Demócrata. La verdad, podrían mudar la sede del Partido Demócrata a esa cárcel. Ahí también tienen a Luigi Mangione, el polémico asesino del CEO de United Healthcare, a quien ejecutó a plena luz del día, en pleno centro de Manhattan. En la fría prisión de la isla de Rikers, Harvey ha sido trasladado por sus problemas de salud y ha recibido algunas cuantas buenas noticias en los últimos tiempos. Pero bueno, fuera de la cárcel, la situación se torna bastante penosa y angustiante también para los ciudadanos de a pie. Cubierta por este denso halo de infamia, Nueva York se enfrenta a un escenario político distópico que promete sumirla en una crisis peor. Y a estas alturas una crisis peor significa terminal, definitiva. Hace solo 2 semanas las primarias demócratas arrojaron un resultado completamente inesperado que ha tomado por sorpresa incluso al electorado, ni que hablar a la prensa y al resto del mundo. Por un lado, jugaba el ex gobernador, el lujurioso Andrew Cuomo, a quien forzaron a dimitir de su cargo allá por 2021 por los tocamientos inapropiados a multitud de mujeres. Incluso circula hasta el día de hoy el video en una gala donde magrea a una muchacha contra su voluntad. En diciembre del 2020, Lindsey Boylan, su ex asistente, alegó que su jefe la acusó durante añares, afirmando además tener testigos varios sobre su inmemorial conducta libidinosa. Más tarde, la fiscal del caso revelaría que el ex gobernador ostentaba la cifra de 11 denuncias por parte de mujeres que la acusaban de los mismos delitos. A mediados de aquel año, Biden instó a Cuomo a abandonar su cargo, a lo que días más tarde respondió presentando su renuncia y lo reemplazó la vicegobernadora Hochul, a quien nadie votó. Sumado a esto, se presentaron acusaciones por haber utilizado su puesto para defender a su hermano Chris Cuomo, denunciado por asuntos similares. Chris era un popular presentador de la cadena televisiva CNN, y al igual que Andrew, aquel mismo año acabó siendo despedido por la presión del canal, luego de haber perseguido a cualquiera que cuestionase el discurso oficial de 2020. Ahora es un reputado activista anti
Todos pueden reinventarse, ¿no? Aunque nos parezca irrelevante, los últimos 40 años de la ciudad estuvieron atados a las decisiones del perverso clan Cuomo. El padre de ambos hermanos, Mario, fue el primero en fundar los cimientos de una auténtica dinastía política mafiosa que persiste hasta hoy. Mario llegó a ser gobernador financiado directamente por dos personajes jóvenes y extremadamente ambiciosos que se conocían desde niños y que se afiliaron al Partido Demócrata para convertirlo en gobernador. Uno se llamaba Donald Trump, el mismo que ahora es presidente republicano, y el otro se llamaba Jeffrey Epstein. ¡Qué parejita! Bueno, en ese entonces Trump era desarrollador inmobiliario y necesitaba desesperadamente favores gubernamentales para llevar adelante su proyecto hotelero, y por otro lado, Jeffrey era corredor de bolsa y estaba muy interesado en poner su primera pata en la política. Lo hicieron con Cuomo, que era abogado de la mafia italoamericana. De hecho, era abogado de las 7 familias. Era uno de los llamados interlocutores del AMPA italoamericana. Trump y Jeffrey pusieron $60 millones en aquella campaña, lo cual era una friolera absoluta, una financiación exorbitante. Llenaron de dinero, incluso compraron votos de los distritos pobres en masa, y así Cuomo llegó a ser gobernador y le entregó a ambos contratos generosos con el Estado. Cuomo los conocía desde que eran niños, porque había sido el abogado de Fred Trump, y para Fred Trump trabajaba Seymour Epstein, el papá de Jeffrey. Aún así, todas las controversias que rodeaban a Andrew no fueron suficientes para evitar que se presente como candidato, y tras desconocer el resultado de las primarias demócratas, opta ahora por correr como independiente. Y cuidado, tiene buena intención de voto. Hasta un 14% de los neoyorquinos estaría dispuesto a verlo como alcalde de la ciudad. Y aunque nos cueste creerlo, el ex gobernador ya se había llevado 45% del electorado de las primarias demócratas a su favor. Sin embargo, salió segundo y lo destronó un ultraizquierdista que es demasiado izquierdista, incluso para el ala izquierda de los demócratas. Me refiero al musulmán de 33 años de edad, Zohran Mamdani. Bueno, acá le traje al público 2 clips para que lo conozcan a Mamdani, por si llega a ganar, ¿no? Fíjate las ideas que tiene este muchacho. Entonces, cuando la gente dice socialista democrático, ¿verdad? Y yo tengo curiosidad por saber qué piensas que significa eso. Quiero decir, ¿te gusta el capitalismo? No, yo tengo muchas críticas al capitalismo y creo que, en última instancia, la razón por la que me llamo socialista democrático está en las palabras del Dr. King hace décadas. Él dijo, llámalo democracia o llámalo socialismo democrático. Debe haber una mejor distribución de la riqueza para todos los hijos de Dios en este país. Y en eso me enfoco, en la dignidad y enfrentar la desigualdad de ingresos, y durante demasiado tiempo los políticos han fingido que somos espectadores de esa crisis de asequibilidad. En realidad somos actores y tenemos la opción de agravarla, como lo ha hecho el alcalde Adams, o de responder y resolverla, como planeo hacer yo. Entonces, cuando la gente dice socialista... ¿No? Y acá lo tenés también otras declaraciones para que lo vayamos conociendo. A menudo, Los hijos de la... legisladores hemos visto que al entrar a tribunales el término delito violento se usa incluso cuando alguien roba paquetes. También se usa delito violento cuando acusan a personas de robo con allanamiento y hay una unidad habitacional en esa misma vivienda. La violencia es una construcción artificial y tenemos que ser muy claros en que lo que está ocurriendo aquí con estos fiscales de distrito, eso es... La violencia es una construcción artificial. Pero que este es un zurdazo. Lo dejó chiquito Aníbal Fernández cuando era ministro de Cristina y dijo que no había inseguridad sino sensación de inseguridad, ¿te acordás? Pero qué zurdazo, ponelo de vuelta a ver que es cortito. A menudo, nosotros, como legisladores, hemos visto que al entrar a tribunales el término delito violento se usa incluso cuando alguien roba paquetes. También se usa delito violento cuando acusan a personas de robo con allanamiento y hay una unidad habitacional en esa misma vivienda. La violencia es una construcción artificial y tenemos que ser muy claros en que lo que está ocurriendo aquí con estos fiscales de distrito, eso es violencia. Eso es violencia en el más alto grado. Go further toward the Vienna model. We'll have to go beyond the market. We can establish community land trusts to gradually buy up housing on the private market and convert it to community ownership. We can give tenants a right of first refusal to buy out their landlords when buildings go up for sale. And we can fully commit to a new era of social housing, ending subsidies for luxury housing development and using our wealth to build beautiful, high-quality social housing projects that offer good homes and strong communities to everyone. Grocery prices are out of control. The cost of eggs and milk has skyrocketed.
Some stores are even using dynamic pricing, jacking up the cost over the course of a day depending on what they can get away with. It doesn't need to be this way. I'm Zahran Mamdani, and as mayor, I will create a network of city-owned grocery stores. It's like a public option for produce. We will redirect city funds from corporate supermarkets to city-owned grocery stores, whose mission is lower prices, not price gouging. These stores will operate without a profit motive or having to pay property taxes or rent, and will pass on those savings to you. Pero ¿quién es en verdad este sujeto del que todos están hablando en los últimos días? Para empezar, debemos abordar sus orígenes no tan humildes que distan mucho de su relato progre. Mamdani nació en el año 1991, 3 antes que yo, en la ciudad de Kampala, Uganda, en el seno de una familia india que guarda muchas similitudes con la brahmánica y aristocrática estirpe de Kamala Harris. Su padre, Mahmood Mamdani, es un profesor de la Universidad de Columbia, nacido en Bombay, que huyó del país como parte de la diáspora a mediados de siglo. Mahmood es un marxista que profesa la fe musulmana y como docente se especializa en política colonial africana. Al igual que el padre de Barack Obama en sus años de escuela, fue elegido como uno de los 26 becarios para las pasantías Kennedy Lift. Estas becas eran ofrecidas en varios países africanos por el político y sindicalista keniata Tom Mboya, tipo muy, pero muy siniestro. En aquel entonces Mboya se había posicionado como una de las figuras más relevantes de la política panafricanista, y no obstante esta fama tenía una clara explicación: básicamente era un agente de la CIA y un reclutador. Siendo apenas un dirigente en ascenso, Mboya realizó conferencias en universidades norteamericanas, integrando una fachada de USAID llamada Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Dicho organismo era una entidad de sindicatos anticomunistas financiada directamente por el Departamento de Estado norteamericano. Mboya se unió formalmente en 1959 y durante el resto de su vida trabajó en colaboración de este organismo, recibiendo su apoyo financiero hasta el punto de tener una mansión con su propio harén pagada por los impuestos de los contribuyentes. Muchos de los proyectos que impulsó eran articulados directamente desde el Deep State, y esto incluyó la experimentación farmacéutica con ciudadanos africanos como cobayos a partir de la famosa peste que asoló al continente desde los años 80 y persiste hasta hoy. Saquen sus conclusiones. De hecho, la CIA se había obsesionado con conseguir cuadros africanos que formen las élites que escoren a su favor la balanza del continente joven durante la Guerra Fría. Graduado a través de estas becas, Mahmood, el padre de Zoran, probable futuro alcalde de Nueva York, se convirtió en una figura destacada en la materia, ostentando varios títulos honorarios e incluso un doctorado en Harvard. Incluso tiene menciones en publicaciones aclamadas, como la revista británica Prospect, que lo eligió como el 9º intelectual político más destacado entre los 100 mejores. En otras palabras, Mahmood es un profesor ultraizquierdista, pero al mismo tiempo fue doble agente americano, de gran renombre en la academia, llegando a pronunciar un discurso en el simposio del centenario del Premio Nobel en Noruega. En 1989, este docente rojo conoció a su futura esposa Mira Nair, la madre de Zohran. Al igual que su marido, Nair nació en la India, en la actual ciudad de Odisha, y fue criada en una pudiente familia de origen hindú. Su padre fue un funcionario del Congreso Nacional Indio y su madre una trabajadora social durante los años 50, que para mayor curiosidad trabajó en uno de los campos de concentración para pakistaníes, precisamente para musulmanes, conducidos por P.B. Gopalan, el abuelo y principal mentor político de Kamala Harris. Su tiempo de estudiante lo dedicó a una carrera de sociología en la prestigiosa Miranda House, que era una institución claramente occidentalista de la Universidad de Delhi. Más tarde acabó solicitando un traslado a los Estados Unidos, donde ingresó con una beca, ni más ni menos que a Harvard, y allí decidió tomar un camino diferente, graduándose a finales de los años 70 en artes audiovisuales. Así que Nair, la mamá de Zohran, tuvo un vertiginoso ascenso, convirtiéndose en una importante directora cinematográfica con una serie de films, muy poco vistos por cierto, que hacen un currículum bastante extenso.
Junto a esa convicción heredada por los trabajos sociales, la mayoría de sus proyectos, bajo un lente ideológico progre, intentan ser una radiografía de diversos aspectos de la vida. Por ejemplo, India Cabaret, uno de sus documentales, fue nominado al premio Oscar y retrata la vida de las bailarinas strippers en la caótica ciudad de Bombay. Mississippi Masala, su largometraje protagonizado por Denzel Washington, aborda la historia de los ugandeses expulsados por el dictador Idi Amin y sus conflictos en el sur de Estados Unidos como inmigrantes. Esta película es un claro guiño a uno de los episodios que marcó la vida de su marido, puesto que también se vio exiliado de dicha nación a pedido del dictador por su postura africanista. A partir de entonces, la lista de películas con contenido social acabarían posicionando a Mahir como una directora de la vanguardia feminista. A medida que su carrera avanzaba, la aclamada directora asiática acumulaba tanto prestigio como galardones en el mundo de Hollywood y educaba a sus hijos en el arte de sortear castings o de interpretar emociones que puedan conmover a una audiencia especialmente progre y esnovista, que básicamente define a buena parte de los demócratas neoyorquinos. Uno de sus mayores hitos fue haber recibido el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar dicho galardón. Dicha distinción fue fruto de su film Mumsun Wedding, una producción que recaudó $30 millones, aunque el 65% eran subvenciones, tanto gubernamentales como de ONG filantrópicas, y solo un 35% producto de las ventas. Sin embargo, también tuvo algunas películas exitosas, como Amelia en el 2009, protagonizada por Hilary Swank y Richard Gere. Tiempo atrás, Mamdani, nuestro hombre, candidato demócrata para la alcaldía neoyorquina, se jactó de sus orígenes humildes, en un país del tercer mundo, refiriéndose a, básicamente lo mismo que hoy atraviesan los pobres gazatíes, que además son víctimas de un genocidio que ha terminado con 200.000 vidas desde que comenzó la arremetida de Netanyahu a fines del 23. Pero Mamdani insistió que cuando se mudó a Estados Unidos lo choqueó descubrir que los estadounidenses no hablaban sobre Palestina con solidaridad, como si era más habitual en el resto del planeta. Insistió mucho que como niño que había sufrido la pobreza y la persecución política, estaba obligado a alzar la voz por los gazatíes. Es muy noble alzar la voz por los gazatíes, claro. El problema es que Zohran creció en un entorno elitista y absolutamente seguro que nada tiene que ver con su pobre vida. A los 5 años sus padres se lo llevaron de Uganda a Ciudad del Cabo, donde asistió al instituto privado de St. George Grammar School. Este colegio dista mucho de lo que es una escuela rural en la Franja de Gaza, ya que es uno de los más prestigiosos de la capital sudafricana, cuya matrícula asciende a los $4.000 al año. Allí, por ejemplo, compartió salón con los sobrinos de Elon Musk. En 1998 la familia se mudó a Nueva York, donde el retoño fue inscrito en el colegio de Bank Street del Upper West Side, una institución cuya matrícula cuesta $69.000 anuales, lo que incluso excedía el salario de un profesor universitario en aquellos tiempos, y considerando que todavía su madre no se había consolidado como cineasta, permite inferir que los estipendios de la CIA eran bastante elevados. A partir de allí, Zohran se crió en la capital del mundo, en la ciudad global por excelencia, transcurriendo gran parte de su infancia entre los sets de filmación de su mamá. Sin embargo, durante largo tiempo renegó de sus raíces. En ocasiones se dice que llegó a emplear acentos falsos, según el público al que se dirigía, que se atribuía a distintas nacionalidades, incluyendo la de francés. Un francés deconstruido, ¿no? Un hecho que da prueba de esto es un caso que se reveló hace poco tras el ciberataque de la Universidad de Columbia, que expuso miles de archivos privados. En el año 2010, Mamdani se graduó de la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx, un bachillerato bastante prestigioso, y mientras presentaba su documentación para Columbia, saltó que se había registrado como asiático malayo en la solicitud de ingreso y que en otra lo hizo como afroamericano, por más que él no tenía sangre africana. La contradicción generó el odio en los círculos de izquierda, quienes acusaron al New York Times, que es justamente el gran diario de izquierda de Estados Unidos, de estar siendo funcional a los republicanos. El caso es que Columbia, al igual que muchas universidades de la Ivy League, aplicaba en aquel entonces un programa de admisión con enfoque racial. Alguien sostenía que duplicar, como Kamala Harris, ¿no? Pero en este caso con menos fundamento aún, duplicar su condición de minoría étnica, conectando el factor asiático con el factor africano, que insistimos, en este caso es meridianamente falso, era un claro oportunismo para darle ventajas en su admisión, pese a que sus calificaciones no habían sido tan buenas en el examen de ingreso. Pero de hecho,
no lo logró, no fue admitido. Sin embargo, Zohran ya había dado sus primeros pasos en el activismo estudiantil, al presentarse como candidato en un simulacro electoral. En aquella oportunidad, propuso un cándido programa socialista hablando de la igualdad de derechos y de la política antibélica, proponiendo una rebelión estudiantil masiva de costa a costa de Estados Unidos para dejar de financiar al ejército y gastarlo todo en educación pública. La idea sonaba sumamente bien, claro que era completamente ficticia e irrealizable, y de hecho obtuvo el primer premio entre sus compañeros. Finalmente acabó asistiendo al Bowdoin College en Brunswick, Maine, del cual se graduó en el 2014 con una licenciatura en estudios africanos, emulando los pasos de su padre. Más tarde en la universidad cofundó la sección de la Escuela de Estudiantes por la Justicia Palestina, dando formalmente su primer paso hacia el activismo radical, llamémosle. Aunque nos cueste creerlo, otra de las aficiones de Zohran es el hip hop. Bajo su alter ego Young Cardamom, lanzó en 2016 un disco titulado Sida Mukialo, que en Uganda significa sin retorno al pueblo. Para ese entonces su madre se había convertido en una de las directoras más aclamadas dentro de la vanguardia progresista, y aquella postura le fue premiada con un proyecto del New York Times nominado al Pulitzer, El Príncipe de la Jungla de Delhi, que sería adaptado por ella para Amazon Studios. No obstante, fue en aquel entonces cuando firmó el primero de sus contratos con Disney, donde sumó a su hijo a la producción. En 2016, Zohran produjo la banda sonora para Wind of Katui, siendo nominado a los premios Guild of Music Supervisor Awards. ¿Ustedes los conocen? Yo tampoco. En cuanto a su carrera musical, su último sencillo fue lanzado en 2019 y se tituló Nani. Sin embargo, un perfil como el de Mamdani tenía potencial para otro tipo de derrotero que no era la industria musical. Y si algo sobraba en el ambiente de su madre, eran izquierdistas adinerados como ellos, dispuestos a respaldarlo. Un año después de graduarse, ya había ingresado en la política neoyorquina como voluntario para la campaña de Ali Najmi para el ayuntamiento. Más tarde se desempeñó como director de campaña para la candidatura de Ross Barhan para el Senado del Estado neoyorquino, y ya había tenido su primera reunión con Alexander Soros, el hijo de George, quien todavía no era el sucesor, que es hoy capitaneando las billonarias y siniestras Open Society Foundations. Pero hasta entonces la carrera multifacética de Zohran se repartía entre hacer huelgas de hambre muy publicitadas y las habituales protestas pro-palestinas en los claustros universitarios. Protestas que, insisto, apoyo completamente, aunque no apoyo el oportunismo. Ahora, ¿cómo llegó a tener en vilo Nueva York? ¿Cómo está a un paso de ser su alcalde? En 2019 anunció su campaña para representar al Distrito 36 en la Asamblea Estatal, con un abanico de propuestas progres, como por ejemplo una reforma para financiar la policía y donar el dinero a sistema educativo. Logró ganar las elecciones sin oposición republicana. Durante sus 2 mandatos consecutivos, ofició como el principal patrocinador de 20 proyectos de ley en la Asamblea, 3 de los cuales pasaron a ser ley. Después de ganar su escaño, se jactó de estar trayendo el glamour de Hollywood al barrio de Albany. Sinceramente, con estos comunistas, ¿para qué quieren capitalistas? En mayo del 2022, ya había anticipado en su cuenta de X sus próximos pasos. En aquel posteo, Zohran escribió: necesitamos prohibir todas las armas a todos los civiles. Así que por un lado de financiar a la policía, pero por el otro lado desarmar a la población. La suma de las dos cosas, aparentemente contradictoria entre sí, queda como resultado un montón de gente encerrada en su casa mientras los delincuentes reinan en la calle. Ese mismo año votó por prohibir la compra de chalecos antibala a los ciudadanos y hasta por exigir la divulgación de las cuentas de redes sociales para cualquiera que solicite una licencia de armas de fuego. También impulsó la exigencia de que se coloquen letreros de advertencia en las tiendas que venden armas y muchísimas restricciones para su tenencia, convirtiendo a Nueva York prácticamente en una jurisdicción europea dentro del territorio americano. Zohran es indicado por la Asociación Nacional del Rifle como un fervoroso enemigo de la Constitución. No obstante, este sería solo el principio, y en el marco de las elecciones para alcalde redobló la apuesta, más propuestas de corte claramente socialista. Aspira incluso a una reforma inmobiliaria que incluye expropiaciones, congelar alquileres, elevar drásticamente los impuestos para los rentistas, redistribuyendo la riqueza de los barrios más ricos y blancos, en su propia jerga, hacia las comunidades desfavorecidas y diversas, algo que claramente no es así
Sí, porque en todos los barrios elitistas neoyorquinos vive gente como Zohran, que como podrán imaginar no está precisamente en la indigencia. Él habló sobre esto en Meet the Press y justificó su postura marxista, aclarando que no había criterio étnico en ella. Es solamente una descripción de lo que vemos ahora mismo, no se trata de una cuestión racial, es más bien una evaluación de qué vecindarios están pagando menos impuestos y cuáles deben recibir más. Pero su declaración más contradictoria apareció cuando sugirió al presentador televisivo que no deberían existir los billonarios. Tras sus dichos, muchos empresarios neoyorquinos amenazaron con abandonar la ciudad llevándose con ellos miles de puestos de trabajo. Zohran ya está produciendo incluso antes de convertirse en alcalde un éxodo masivo de negocios que ya están asfixiados, pero observan que la ciudad se terminará de convertir en un agujero negro que los conducirá a la bancarrota. Cuando lo cuestionaron por ser un comunista con iPhone, declaró que en su cuenta bancaria apenas tiene $2.000. Voces suspicaces sostuvieron que es un hombre inteligente y tiene un par de cajas fuertes llenas de lingotes de oro, pero tampoco hay evidencias al respecto. De inmediato los medios hicieron una revisión de su patrimonio, que incluye un salario anual de $131.000 como legislador, el doble que un salario promedio estadounidense, y ya lleva 5 años en el escaño. También es poseedor de una finca de 4 acres de tierra en su natal Uganda, y están bastante bien ubicados porque vale alrededor de $250,000. Ahora, quien innegablemente es millonaria es su mamá. Por ejemplo, su casa de West Chelsea fue vendida en 2019 por $1.450.000 y también se reveló que nunca hubo origen humilde tampoco en la rama paterna. El sueldo promedio para un puesto como el de Mahmoud en la universidad asciende a la friolera de $300.000 al año, según la Asociación de Profesores Estadounidenses. La pareja ahora vive en un semipiso sumamente elegante, con 3 dormitorios y 3 baños, más dependencias, que adivinen qué, subvencionan los contribuyentes, porque se trata de un condominio perteneciente a una universidad de la Ivy League en Riverside Drive y se encuentra completamente exento de tasas municipales. Quizás una de las pocas luces que tenga Mamdani sea su postura en contra del sionismo. Justo es decirlo, promueve una ley llamada No con nuestro dinero que propone prohibir donaciones a cualquier organización israelí vinculada al ejército genocida o a los asentamientos ilegales. Él mismo argumentó que el proyecto tiene como objetivo presionar a Israel para que se cumpla con el derecho internacional. También llegó a reunirse con miembros de Within Our Lifetime, un grupo que aboga por la abolición del movimiento supremacista racial llamado sionista y que varias veces se lo vio frente al consulado de israelí coreando diferentes consignas. Todo esto le generó una gran simpatía en los neoyorquinos porque, como lo hemos dicho ya, incluso jóvenes republicanos han abandonado el dogma de apoyar a Israel en cualquier barbaridad. Pero el resto de la asamblea, todos ellos soldados sionistas del famoso AIPAC, han calificado el proyecto de Zohran como un estratagema para demonizar a las organizaciones judías. En otro aspecto de cordura, Mamdani argumentó que reconoce el derecho de Israel a existir como Estado, aunque le incomoda la idea de que cualquier Estado tenga una jerarquía ciudadana basada en etnia o religión. Esta clase de declaraciones verídicas fueron contraatacadas, por ejemplo, por la alianza judía de Far Rockaway y el asamblista Sam Berger, que argumentaron que Mamdani guarda silencio sobre los abusos cometidos por Irán y China, y es claramente antisemita. Bueno, ellos guardan silencio sobre los terribles abusos cometidos por Israel, empatados en la clásica inmoralidad política. Sin embargo, la mayor estocada ocurrió hace algunas semanas, cuando la CNN compartió un vergonzoso video de Mamdani en sus tiempos de rapero, humillándolo públicamente. Miren. Zohran Mamdani, who is poised to win the Democratic primary for New York City over Andrew Cuomo for New York City mayor. Before we continue the conversation, I just want to play, because that's what this is, play more of Mamdani telling his story. So to quote the words of a famous New Yorker, allow me to reintroduce myself. I was born in Kampala, Uganda, in East Africa. I was given my middle name Kwame by my father, who named me after the first prime minister of Ghana. I moved to this city when I was 7. This is the city I fell in love with, the city where I got my citizenship. He's been in the New York Assembly for 4 years, and before that, he was an aspiring rapper under the name Mr. Cardamom. Listen.
Once you do it, it's out there. It never comes back. It's there. Didn't think it was going to be on CNN. It's there, and there it is. El video de 2017 fue filtrado por el grupo de lucha contra el antisemitismo Canary Mission. Esta organización señaló que en la letra de la canción, Mamdani elogió a 5 financiadores convictos del terrorismo que canalizaron $12 millones a Hamas, lo cual lo revela como un tonto útil porque Hamas es un invento de Netanyahu que a estas alturas ha admitido el propio Netanyahu. Lejos de su postura o los puntos bajos que hayan sus detractores, la pregunta es, ¿quién es este supuesto antisionista enemigo de los billonarios pero de familia millonaria? O mejor aún, ¿quién está detrás de este personaje que hoy cautiva y horroriza a los neoyorquinos? Los pasados días se reveló que una de las figuras claves de su campaña fue Patrick Gaspard, uno de los tantos asesores políticos de Obama que presidió la Open Society Foundation de Soros entre 2017 y 2020. En las declaraciones de impuestos de la Open Society se indica que la fundación pagó a su expresidente la suma de $2,5 millones en su salida en 2021. Como si no quedaran dudas, en la propia biografía de X de Gaspard dice orgullosamente Forever Open Society. Sin embargo, lo que nos ocupa es la revelación que se dio en un artículo reciente de New York Times. La publicación narra que Mamdani se habría reunido discretamente con varios exfuncionarios gubernamentales de Obama para pedir asesoría, entre ellos el veterano Gaspard. Más tarde se confirmó que el joven político asistió a una cena junto a Gaspard y el controlador neoyorquino Brad Lander, en la que ambos acordaron apoyarse mutuamente. Según el Times, el día antes del debate final, Lander y Mamdani se encontraron en Yara, un restaurante libanés en Midtown. Allí se sentaron junto a Gaspard y a otros asesores de campaña, y entre platos de fattoush, hummus y berenjena, los dos candidatos decidieron unir fuerzas para cargarse a Cuomo. Gaspard ya era bien conocido por esta clase de artimañas políticas. En tiempos de las primarias con Hillary Clinton fingió neutralidad, aunque a último momento se inclinó por el entonces senador Obama, apostando todas sus fichas a principios de aquel año electoral. De hecho, trabajó activamente para su campaña en 2008 y posteriormente formó parte del staff de la Casa Blanca y lo designaron como embajador en Sudáfrica. La figura de Mamdani recuerda a los tiempos en los que Obama era vapuleado por ser un personaje extraño e inexperto, patrocinado por ejemplo por el proxeneta Diddy Combs. El escenario es el mismo, un padre africano y un hombre estrafalario que logró destronar a un veterano de los tiempos de Clinton como era Cuomo. Sea como fuere, lo que hasta ayer parecía un joven insurgente antisistema es en realidad el proyecto de un billonario, George Soros, creado por padres millonarios que buscan lucrar con la política. El próximo mes de noviembre, Sojran deberá enfrentarse ¿a quién? Al alcalde en funciones Eric Adams, otro demócrata que ha decidido correr por su cuenta, quien ocupa el cargo desde el año 2021. Adams es otro personaje turbulento y profundamente enturbiado. Ya se hizo odiar por los conservadores con políticas ambientalistas extremas como la prohibición del gas natural en los edificios o la descabellada implementación de policías robots al estilo chino. Sin embargo, hoy ha cambiado de bando, sumándose a la postura anti-inmigración y persiguiendo a toda comunidad extranjera de la ciudad. De hecho, Eric Adams es el tipo que dio una conferencia de prensa donde casi se frota las manos y dice ¡ja, ja, ja, ja! Tenemos lista la prisión para meter a Trump. Y cuando Trump ganó las elecciones dijo: hay que respetar la voluntad popular y hay que luchar contra la inmigración ilegal. Menudo panqueque. Esta vez Adams busca un segundo mandato como independiente, al igual que Cuomo, tras ser expulsado del partido por una grave acusación de corrupción federal en septiembre del año pasado. Mientras tanto, Mamdani sigue llevando su instinto actoral a los pasillos del Capitolio. Planea gastar $65 millones de los contribuyentes en tratamientos para cambio de género de menores, $57 millones a hospitales públicos y clínicas comunitarias y $8 millones a diversos servicios. Además, ha amenazado a los hospitales privados de la Gran Manzana por no brindarle atención de afirmación de género a menores, señalando a la administración Trump como culpable. And one of the things that we've said, beyond saying that we're going to make this a sanctuary city for LGBTQIA+ workers, beyond saying that we're going to establish an office of LGBTQIA+ affairs, is also that we're going to provide $65 million in funding for gender-affirming care, the same amount of funding that the federal government threatened to pull out from local providers for that kind of work. And in this moment especially, we want to fight the Trump administration.
We have to do so by fully funding our own services, taxing the wealthiest New Yorkers and corporations here. I have developed a proposal for the Department of Community Safety that would include an 800% increase in funding for hate crime prevention programs. I also think that we have found exactly the way to defeat organized money, which is organized people. Get that funding by taxing the 1% and the wealthiest corporations right here in New York State. I've proposed is that we raise $10 billion to pay for our entire economic agenda and start to Trump-proof our city, because we know he'll use federal funding as leverage over this city. And we will do so in two key ways. The first is to match the state's top corporate tax rate to that of New Jersey. We are at 7.25%. They're at 11.5%. Corporations can pay it over there. They can pay it over here. And the beauty of it is that it doesn't just apply to corporations headquartered in New York City. Because when you say this, people will say, well, they're going to go to Florida. Mm-hmm. Wherever you are headquartered, as long as you do business in the state of New York, you are taxable for that corporate tax. We're talking about corporations that are making millions of dollars, not in revenue, but in profit. Mientras tanto, el legislador socialista ha sido aparentemente elegido por Trump como un rival idóneo, quien ha amenazado con deportarlo, lo cual por supuesto incrementó sus números en las encuestas. El mandatario alegó que Mamdani era un peligro para la seguridad nacional y advirtió a la ciudad de Nueva York que le aguardaba un futuro funesto si el comunista asumía la alcaldía. Estamos de acuerdo en ese punto, pero sin embargo que Trump diga algo así, en lo que refiere al distrito más antitrumpista del país, no es otra cosa que un impulso para el caballero. Ya se exhibe como un potencial ganador y es impulsado por celebridades de izquierda como Michael Moore y actores progres de Hollywood como Cynthia Nixon. Su campaña, a su vez, tiene el apoyo decisivo de Bernie Sanders e incluso de Alexandria Ocasio-Cortez, que son los dos legisladores más izquierdistas que ha tenido nunca Estados Unidos, por lo menos desde la era Roosevelt. Así que bueno, nos queda esperar a noviembre, donde seguramente les estaremos dedicando un especial a estas elecciones tan particulares y extenderles nuestras condolencias a todos los muchos neoyorquinos que siguen este espacio. Sin nada más que decir, amigos, les pido por favor que contribuyan a nuestra causa en patreon.com/Nicolás Moraz para seguir teniendo periodismo indomable desde tan solo $3 mensuales, recompensas exclusivas para mecenas y que visiten nuestro magnífico documental sobre el origen secreto de Estados Unidos, el rol de los masones, el rol de los jesuitas, Jefferson mandando a matar disidentes, Franklin espiando la correspondencia de la gente desde el día 1, Washington movilizando al ejército para buscar una esclava fugitiva y castigarla severamente, Pedofil y muchísimas cosas más desde las raíces, donde el gran héroe de la gesta Thomas Paine murió censurado, pobre y olvidado. El insólito origen secreto de Estados Unidos, queridos amigos, link en la descripción de este video, disfrútenlo, háganse el tiempo y aprendan una valiosa lección de historia que nos explica cómo llegamos hasta aquí. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.